¿Qué pasaría si las escenas más aterradoras de la historia del cine no fueran actuadas, sino reales? Imagina reliquias malditas desatando antiguos males, susurros fantasmales capturados en cámara y escenarios tan embrujados que incluso leyendas de Hollywood huyeron aterrorizadas. Esta noche, revelamos la verdad que los estudios intentaron ocultar. Clásicos icónicos como El Mago de Oz, Psicosis y Ciudadano Kane no solo se filmaron en escenarios, sino que despertaron algo de otro mundo. Los archivos del estudio, sellados durante décadas, revelan relatos escalofriantes de actores acosados por sus propios personajes, utilería que se mueve sola y gritos que no estaban en el guión. Las luces parpadean, las cámaras ruedan, pero cuando el director grita ¡corten!, el horror solo estaba comenzando. ¿Has visto las películas? Ahora, descubre las verdaderas pesadillas que atormentaban cada cuadro. El Mago de Oz, 1939. El querido clásico, El Mago de Oz, ha encantado a generaciones con su viaje mágico al país de Oz. Pero detrás de la maravilla Technicolor se esconde una historia más oscura que pocos conocen. Durante la producción de la película en los estudios M&M, varios miembros del reparto y del equipo reportaron sucesos extraños que no podían ser explicados. Judy Garland, quien interpretó a Dorothy, afirmó escuchar risas incorpóreas resonando a través del escenario vacío tarde en la noche cuando ensayaba sus canciones sola. El equipo técnico se quejaba frecuentemente de fallos en el equipo que ocurrían exclusivamente durante las escenas en el castillo de la bruja malvada. Los incidentes más inquietantes ocurrieron en el set de la aldea de los Munchkins, donde varios actores reportaron ver figuras sombrías moviéndose entre las casas en miniatura cuando no había nadie filmando. Un miembro del equipo documentó en su diario que había sido testigo de que todos los accesorios en la aldea se habían reorganizado durante la noche, a pesar de que el set estaba cerrado y asegurado. Al revisar las imágenes diarias, el director Victor Fleming descubrió apariciones inexplicables, similares a neblinas, flotando en ciertos fotogramas que no eran visibles durante la filmación. El departamento de efectos especiales no pudo explicar estas anomalías. Margaret Hamilton, quien interpretó a la malvada bruja, experimentó el fenómeno más inquietante. Después de su grave accidente, cuando su maquillaje a base de cobre se incendió durante una escena, afirmó que mientras se recuperaba en el hospital, despertaba y encontraba el sombrero de la bruja al pie de su cama, a pesar de que estaba guardado bajo llave en el departamento de vestuario. Cuando regresó al set, Hamilton solicitó una bendición de un sacerdote antes de retomar su papel. Curiosamente, las actividades paranormales parecieron intensificarse durante las escenas que involucraban las zapatillas de Ruby, con luces parpadeando y caídas de temperatura reportadas por múltiples testigos. Hasta el día de hoy, los archivos de los estudios MGM contienen grabaciones inexplicables de susurros de una mujer capturados entre tomas, diciendo, «No hay lugar como el hogar», cuando no había actores presentes. Psycho, 1960. El thriller psicológico Psycho de Alfred Hitchcock revolucionó el género de terror, pero lo que muchos no saben es que la producción en sí estuvo plagada de eventos inexplicables que dejaron inquieto incluso al director estoico. El infame set del Bates Motel, construido en el lote de Universal Studios, se convirtió en un punto caliente de actividad paranormal casi inmediatamente después de su finalización. Guardias de seguridad informaron haber escuchado pasos y sonidos de ducha provenientes de las habitaciones del motel tarde en la noche cuando el set estaba completamente vacío. Janet Leigh, quien interpretó a Marion Crane, se negó a estar sola en su camerino después de experimentar lo que describió como manos frías e invisibles tocando sus hombros mientras se preparaba para las escenas. El equipo encontraba las páginas del guión misteriosamente reorganizadas cada mañana, con ciertas escenas de muerte marcadas en lo que parecía ser sangre seca. Al ser analizada, la sustancia no pudo identificarse como ningún material de utilería conocido del estudio. Durante el rodaje de la icónica escena de la ducha, 3 cámaras distintas inexplicablemente fallaron de la misma manera, un fallo eléctrico que el personal técnico no pudo reproducir ni explicar. El mismo Hitchcock, conocido por su enfoque pragmático para hacer cine, se volvió cada vez más perturbado por un incidente recurrente. La silueta de una mujer aparecía en la ventana de la casa de Bates, visible para todos en el set, pero cuando se enviaban asistentes a investigar, encontraban la casa completamente vacía. Quizás lo más escalofriante fueron las llamadas telefónicas recibidas en la oficina de producción desde la línea de extensión en el set del sótano de frutas de Norman Bates, llamadas que entraban cuando nadie estaba filmando y el set estaba cerrado con llave. La voz del otro lado fue descrita como la de una mujer mayor, susurrando incomprensiblemente antes de que la línea se cortara. Anthony Perkins, quien interpretó a Norman Bates, informó que se despertaba exactamente a las 3:43 de la mañana cada noche durante el rodaje, sintiéndose obligado a revisar su espejo, donde juraba que podía ver el reflejo de una anciana en lugar del suyo. Después de finalizar la producción, Universal Studios intentó reutilizar partes del set para otras películas, pero abandonó estos esfuerzos cuando los trabajadores de la construcción se negaron a quedarse tras experimentar lo que describieron como una presencia malévola que parecía seguirlos a casa.
El cuchillo original utilizado en la escena de la ducha fue guardado más tarde en el departamento de utilería del estudio, pero repetidamente se encontraba en diferentes ubicaciones, a pesar de estar encerrado en una vitrina. La momia, 1932. La clásica película de terror de Universal, La momia, protagonizada por Boris Karloff, es a menudo citada como una de las películas pioneras de monstruos, pero la producción llevó consigo una reputación siniestra que se extendió mucho más allá de la pantalla. Los problemas comenzaron cuando los diseñadores de escenarios incorporaron auténticos artefactos antiguos egipcios prestados por el Museo Británico en las escenas de la tumba. A los pocos días de la llegada de estos artefactos al set, una serie de eventos inexplicables afectó a la producción. El cinematógrafo desarrolló misteriosas quemaduras similares a jeroglíficos en sus manos, después de manejar la cámara que había sido posicionada cerca de un auténtico jarro canópico. El director Carl Freund informó haber visto una oscura niebla, parecida a la arena, formándose en las esquinas del plató de sonido, que se desvanecía al acercarse. Se encontraron múltiples rollos de película inexplicablemente dañados, con lo que los técnicos describieron como daño por agua, a pesar de estar almacenados en un ambiente controlado. Cuando las secciones dañadas se examinaron de cerca, contenían específicamente escenas donde se recitaban los textos sagrados de entierro. Los actores se negaron a permanecer solos en el set, afirmando escuchar susurros y cantos del antiguo Egipto cuando no había nadie alrededor. La experiencia de Boris Karloff fue particularmente perturbadora. Durante el extenso proceso de aplicación de maquillaje para La momia, que tomaba hasta 8 horas, informó sentir como si alguien más estuviera controlando su cuerpo. Varios miembros del equipo confirmaron que Karloff hablaba en un idioma no identificado durante estos trances, que según sugirieron los lingüistas, contenía elementos de copto antiguo y dialectos egipcios que Karloff no conocía. El actor desarrolló cicatrices inexplicables en la espalda que se asemejaban a símbolos de protección egipcios antiguos, que los médicos no pudieron atribuir al maquillaje o los trajes. El consultor egipcio de la película desapareció misteriosamente 3 días después de advertir a los productores sobre perturbar el descanso de los antiguos a través de su representación. Fue encontrado una semana después, vagando por el desierto de Nevada, sin memoria de cómo llegó allí, repitiendo la misma frase en egipcio antiguo que se traduce como «Los muertos no deben ser atados por el cine». Tras la finalización de la película, los ejecutivos de Universal ordenaron que todos los artefactos auténticos fueran devueltos de inmediato después de que un patrocinador financiero visitara el set y sufriera un ataque al corazón fatal mientras estaba entre los accesorios de la tumba. Un diario de un asistente de dirección descubierto décadas después documentó caídas de temperatura de hasta 20 grados exclusivamente en las áreas donde se almacenaban los artefactos, incluso durante el caluroso verano de California. El Inocente, 1944. The Uninvited, a menudo considerada una de las primeras películas de Hollywood en tratar a los fantasmas como entidades sobrenaturales legítimas, en lugar de trucos de salón, parecía invitar a la actividad paranormal real durante su producción. La película, centrada en una casa embrujada en un acantilado en Inglaterra, fue parcialmente filmada en una propiedad junto al mar en California, que tenía su propia historia de reportes de apariciones. Lo que comenzó como un lugar de rodaje atmosférico, rápidamente se convirtió en el centro de fenómenos inexplicables que afectaron a todos los involucrados en la producción. Los primeros incidentes fueron sutiles. Los actores se quejaban de que sus accesorios no estaban donde los habían dejado, o que objetos personales desaparecían para luego reaparecer en lugares imposibles, como cajas fuertes cerradas con llave o dentro de paredes. Los técnicos de sonido estaban constantemente frustrados por las grabaciones contaminadas con lo que describían como una mujer sollozando que no se escuchaba durante el rodaje. Cuando se aisló, el llanto no pudo atribuirse a ninguna fuente conocida en el set. La actriz principal, Ruth Hussey, descubrió su diálogo escrito en escritura invertida en su guión, aunque nadie admitió la broma. Ray Milland, quien interpretó el papel principal masculino, se volvió cada vez más agitado durante el rodaje, confesándole al director que sentía una presencia constante observándolo, especialmente en las escenas filmadas en el ático de la casa. Milland, conocido por su comportamiento profesional, se negó a filmar escenas nocturnas solo después de presenciar lo que describió como una figura compuesta enteramente de niebla formándose al pie de la escalera. El director de fotografía de la película capturó varias anomalías de luz inexplicables en cámara que crearon una silueta femenina distintiva cuando se revelaron los negativos. El director Louis Allen intentó mantener los extraños sucesos en silencio para evitar el pánico entre el elenco y el equipo, pero sus esfuerzos se vieron debilitados cuando 3 miembros del departamento de iluminación renunciaron tras afirmar haber sido empujados por manos invisibles mientras trabajaban cerca del borde del acantilado. El piano utilizado en la famosa escena de la película, donde la presencia fantasmal se hace notar, comenzó a tocar la melodía característica de la película, Stella by Starlight, cuando no había nadie en la habitación.
Lo más perturbador fueron las múltiples fotografías tomadas con fines publicitarios que mostraron una figura femenina distintiva de pie junto a la ventana del dormitorio principal de la casa, cuando nadie en actrices estuvieron presentes durante el rodaje. Eventualmente, el propietario se negó a permitir que el equipo de filmación regresara después de que la producción terminó, alegando que la película había despertado algo que había estado dormido en la casa. Años más tarde, visitantes del lugar de filmación informaron haber escuchado la melodía inquietante de la película proveniente de la propiedad vacía en noches de luna llena. Freaks, 1932. La controvertida película de Todd Browning, Freaks, se considera una de las producciones más atrevidas e inquietantes de los primeros días de Hollywood, pero la naturaleza perturbadora del filme se extendía mucho más allá de lo que las audiencias veían en pantalla. Filmadas en los estudios traseros de MGM, la producción presentó a verdaderos artistas de carnaval con diversas anomalías físicas, creando un entorno al que muchos trabajadores del estudio se negaron a entrar. Pero no fue solo el elenco poco convencional lo que creó tensión. Comenzaron a ocurrir eventos inexplicables desde el primer día de rodaje. El problema comenzó cuando se hallaron múltiples rollos de película completamente expuestos, a pesar de estar almacenados adecuadamente en contenedores sellados. Cuando se filmó el metraje de reemplazo, los miembros del equipo descubrieron extraños símbolos rayados en la nueva película que no eran visibles a simple vista, pero aparecían durante el revelado. El editor de la película informó que ciertas escenas se reordenaban entre visualizaciones, con diferentes tomas misteriosamente empalmadas durante la noche, cuando la sala de edición estaba cerrada con llave. El set de la carpa de circo se convirtió en el epicentro de las perturbaciones, con equipo fallando repetidamente a pesar de las condiciones de trabajo perfectas. Las fluctuaciones de temperatura eran tan severas dentro de la carpa que en un momento se podía ver el aliento y al siguiente los miembros del equipo estaban sudando. Múltiples actores, tanto los artistas del carnaval como los miembros del elenco convencional, informaron haber escuchado voces susurrantes entre tomas que parecían provenir de esquinas vacías del set. Los susurros supuestamente hablaban en una mezcla de idiomas, a menudo repitiendo la famosa línea de la película, uno de los nuestros, uno de los nuestros. Olga Baklanova, quien interpretó a la trapecista Cleopatra, experimentó los sucesos más aterradores. Informó despertarse paralizada en su cama con la sensación de múltiples manos tocando su rostro. Después de que se filmara la inquietante escena de transformación de su personaje, Baklanova cayó misteriosamente enferma con síntomas que los médicos no pudieron diagnosticar, los cuales desaparecieron solo cuando la producción terminó. El director Todd Browning se volvió cada vez más errático durante el rodaje, afirmando ver figuras sombrías que se movían entre los vagones del carnaval por la noche y que parecían versiones distorsionadas de los personajes de la película. Lo más inquietante fueron los informes de los guardias de seguridad nocturnos que oyeron el sonido de un carnaval en plena actividad proveniente del set cerrado y vacío, completo con música de calíope y risas del público. Cuando investigaban, encontraban el set completamente intacto, pero anormalmente frío. Después de que los ejecutivos de MGM vieron el primer corte de la película, quedaron tan perturbados que ordenaron ediciones significativas y limitaron su estreno. Aquellos involucrados con la versión original sin cortes reportaron pesadillas con los artistas del carnaval de la película, invitándolos a unirse a un espectáculo espectral. Los negativos originales de larga duración desaparecieron misteriosamente de los archivos de MGM, y algunos historiadores del cine sugieren que fueron destruidos deliberadamente para detener cualquier presencia que se hubiera ligado a la producción. Citizen Kane, 1941. La obra maestra de Orson Welles, Citizen Kane, revolucionó las técnicas cinematográficas, pero detrás del innovador trabajo de cámara y narración acechaban acontecimientos inexplicables que preocuparon al reparto y al equipo durante toda la producción. Los enormes escenarios construidos en los estudios RKO para crear la elaborada mansión de Charles Foster Kane, Xanadu, se convirtieron en el foco de fenómenos extraños casi inmediatamente después de su construcción. Durante la noche, el personal de seguridad frecuentemente reportaba escuchar conversaciones y discusiones resonando en los sets vacíos, voces que no coincidían con ningún miembro conocido del equipo de producción. Los problemas se intensificaron durante la filmación de escenas en la vasta sala de colección de Kane. Los objetos se reubicaban misteriosamente entre tomas con el infame trineo Rosebud, encontrándose repetidamente en diferentes posiciones, a pesar de estar colocado de manera segura por el encargado de utilería. Al revisar las grabaciones diarias, Welles descubrió sombras inexplicables moviéndose de manera independiente a través de las paredes, en escenas que de otro modo estaban perfectamente ejecutadas, sombras que no correspondían a los movimientos de ningún miembro del elenco o del equipo. El director, conocido por su atención a los detalles, ordenó múltiples repeticiones, pero los fenómenos persistieron. Joseph Cotten y otros miembros del elenco reportaron zonas de frío extremo en los escenarios de Xanadu que se movían por la habitación, siguiendo a ciertos actores mientras decían sus líneas.
Los técnicos de sonido estaban desconcertados por las anomalías de grabación, donde se escuchaban susurros distintos entre los diálogos, aparentemente comentando sobre la escena que se filmaba. Cuando se aislaron y amplificaron, se determinó que estos susurros estaban en portugués, un idioma que ninguno de los miembros del reparto o del equipo hablaba, pero notablemente el idioma nativo de la amante de William Randolph Hearst, Marion Davies, en quien se basaba parcialmente un personaje de la película. Lo más inquietante fueron las experiencias en la habitación que contenía la famosa secuencia de la sala de espejos de la película. Varios miembros del equipo se negaron a entrar al set solo después de experimentar lo que describieron como ser observado por cientos de ojos, a pesar de estar físicamente solo. El director de fotografía, Greg Toland, documentó en su diario personal casos donde los espejos mostraban reflejos de personas que no estaban presentes en el set, visibles brevemente antes de desaparecer al ser observados directamente. El propio Wells llegó a convencerse de que William Randolph Hearst había maldecido de alguna manera la producción, especialmente después de descubrir que los paneles del techo en el dormitorio de Kane habían sido reorganizados durante la noche para formar algo que parecía el escudo de la familia Hearst. Después de la finalización de la película, secciones de los sets de Xanadu fueron almacenadas en los almacenes de RKO, pero se les atribuyó la culpa de continuos sucesos extraños, incluyendo incendios inexplicables que destruyeron solo materiales de la producción de Citizen Kane, mientras dejaban los objetos circundantes intactos. Años después, archivistas de cine que trabajaban con los negativos originales informaron haber oído el susurro distintivo de Rosebud proveniente de las latas de almacenamiento cuando se abrieron para el trabajo de preservación. El crepúsculo de los dioses, 1950. El clásico del cine negro de Billy Wilder, El crepúsculo de los dioses, cuenta la historia de una estrella del cine mudo que se desvanece en sus propias ilusiones, pero la producción en sí fue perseguida por sucesos inexplicables que muchos atribuían a verdaderos fantasmas de Hollywood. Filmada parcialmente en mansiones antiguas de Hollywood y en Paramount Studios, la película parecía perturbar algo en los mismos cimientos de Tinseltown. Los miembros del equipo informaban frecuentemente ver figuras con ropa desactualizada de los años 1920 caminando por el set, desapareciendo al acercarse. La mansión utilizada como hogar de Norma Desmond había pertenecido previamente a una estrella de cine mudo que había muerto en circunstancias misteriosas, y desde el primer día de rodaje, perturbaciones eléctricas plagaron la producción. Las luces parpadeaban o se apagaban durante líneas específicas de diálogo que hacían referencia a la muerte o al declive del cine mudo. Los equipos de sonido captaban música orquestal inexplicable de la era del cine mudo, completa con lo que los ingenieros de sonido describieron como las reacciones de la audiencia de una premier fantasma. Gloria Swanson, quien interpretó a Norma Desmond y fue en sí misma una exestrella del cine mudo, reportó sentir una mano en su hombro durante su interpretación de la famosa escena "Estoy lista para mi close-up". Al voltear no encontró a nadie allí. Más tarde confió en Wilder, que sentía que estaba canalizando en lugar de actuando en ciertas escenas, experimentando recuerdos y emociones que no eran suyos. William Holden se quejó de intensas pesadillas durante toda la producción, en las que estaba atrapado en una piscina, incapaz de nadar hacia la superficie, presagiando el destino de su personaje en la película. Los incidentes más escalofriantes ocurrieron durante el rodaje en el estudio 18 de Paramount, donde varios miembros del equipo reportaron ver a una mujer con atuendo de noche de la década de 1920 observando desde las pasarelas superiores. Cuando se envió seguridad para investigar, encontraron las pasarelas vacías, pero descubrieron una única rosa de la misma variedad que adornaba la mansión de Norma Desmond en la película. El director Billy Wilder, inicialmente escéptico de los informes, se convirtió en creyente después de revisar las imágenes donde una silueta femenina distinta podía verse en el fondo de una toma, a pesar de la confirmación de que solo los actores principales estaban en el set durante el rodaje. Cecil B. DeMille, quien se interpretó a sí mismo en la película, se negó a regresar para escenas adicionales después de experimentar lo que describió como una presencia fría, descrita como una presencia fría que seguía. Quizás lo más perturbador fue el descubrimiento por parte del equipo de edición de que ciertos diálogos que no estaban en el guión se habían grabado de alguna manera. Líneas susurradas que parecían comentar sobre la naturaleza de la fama y la mortalidad de una voz que no coincidía con la de ninguno de los actores. Después del estreno de la película, los guardias de seguridad en Paramount informaron haber escuchado una máquina de escribir funcionando tarde en la noche desde el set ahora vacío, donde Joe Gillis había escrito su guión en la historia, aunque no quedaba ninguna máquina allí. Whatever Happened to Baby Jane, 1962. El thriller psicológico de Robert Aldrich, con las leyendas de Hollywood Bette Davis y Joan Crawford, ya era famoso por la enemistad real entre sus estrellas.
Pero menos gente sabe sobre los acontecimientos inexplicables que acosaron la producción. La mansión en ruinas, que sirvió como el escenario principal, parecía albergar más que solo al equipo de filmación, con múltiples informes de la risa de un niño resonando a través de las habitaciones vacías, particularmente la que contenía la inquietante colección de muñecas de Baby Jane. La animosidad entre Davis y Crawford era legendaria, pero los miembros del equipo señalaron que algunas de las bromas maliciosas que ocurrieron en el set no podrían haber sido orquestadas por ninguna de las actrices. Objetos personales desaparecían solo para reaparecer en lugares imposibles, a menudo dañados o alterados. El maquillaje de Crawford aparecía manchado después de haber sido dejado sin supervisión, pero las grabaciones de seguridad no mostraban a nadie entrando en su camerino. Davis informó haber encontrado la peluca rubia de su personaje colocada en su silla, como si la llevara una presencia invisible. Los técnicos de sonido estaban particularmente perturbados por las repetidas grabaciones de un niño cantando "He escrito una carta a papá". El personaje, Were Bearer the Stramon, la canción emblemática de Baby Jane, capturada durante tomas silenciosas, cuando nadie estaba actuando. Estas grabaciones se borrarían misteriosamente al reproducirse para verificación. El piano usado en la película tocaba solo entre tomas, siempre la misma melodía inquietante de los días de vodevil de Jane. La silla de ruedas utilizada para el personaje de Crawford se convirtió en el centro de eventos especialmente inquietantes. Los miembros del equipo informaron haberla visto moverse por sí sola a través del set cuando nadie estaba cerca, siempre hacia la escalera que aparece en la escena culminante de la película. Después de varios de estos incidentes, el encargado de utilería comenzó a asegurarla con cuerdas entre tomas. El director Robert Aldrich, inicialmente despectivo de los extraños informes, se preocupó al revisar el metraje diario que mostraba una sombra distintiva, siguiendo la silla de ruedas en escenas donde el personaje de Crawford estaba solo, una sombra que no coincidía con el equipo de iluminación ni con ningún miembro del equipo. Quizás lo más perturbador fueron las experiencias de la actriz que interpretaba a la hija de la vecina. Repetidamente se quejaba de sentir manos tocando su cabello al filmar escenas en el dormitorio de Baby Jane y se negó a regresar sola al set después de descubrir que su reflejo en el espejo del tocador no coincidía con sus movimientos. Después de que terminó la producción, varios miembros del equipo reportaron pesadillas con una anciana y un niño tomados de la mano mirándolos desde el pie de sus camas. La mansión utilizada para el rodaje fue vendida poco después de que la producción terminara y los nuevos propietarios la abandonaron en pocos meses, alegando que ya había demasiada gente viviendo allí, a pesar de que la casa estaba físicamente vacía. La noche del cazador, 1955. El único esfuerzo de dirección de Charles Laughton. La noche del cazador ahora se considera una obra maestra del cine estadounidense. Pero durante su producción, el elenco y el equipo experimentaron fenómenos que dejaron a muchos cuestionando qué fuerzas habían invocado. Los temas oscuros del fanatismo religioso y el peligro para los niños de la película parecían atraer sucesos inexplicables desde el momento en que comenzó la filmación. La producción, filmada principalmente en Goldwyn Studios, con algunas tomas en el río Ohio, se conoció entre los miembros del equipo como Maldita dentro de la primera semana. Robert Mitchum, quien interpretó al predicador asesino Powell, fue el primero en encontrarse con algo inexplicable. Aunque conocido por su comportamiento imperturbable, Mitchum informó que se despertó por la noche para encontrar que los tatuajes de amor y odio que se aplicaban diariamente a los nudillos de su personaje, de alguna manera aparecieron en sus propias manos, para luego desvanecerse mientras miraba. El departamento de maquillaje confirmó que no debería quedar ningún residuo de los tatuajes temporales después de su minucioso proceso de eliminación. Mitchum se volvió cada vez más perturbado por su papel, afirmando escuchar susurros de las líneas de su personaje cuando estaba solo en su camerino. Las escenas del río, donde Powell persigue a los niños en bote, fueron plagadas de fallos de equipo que los técnicos no pudieron explicar. Luces. Lo más inquietante fueron las tomas preliminares de estas escenas, que contenían lo que el editor describió como figuras sombrías, de pie entre los árboles a lo largo de la orilla del río. Figuras que no estaban presentes durante el rodaje y no podían explicarse como reflejos del equipo o maquinaria. La protectora Rachel Cooper informó sentir una presencia opresiva en sus escenas confrontando a Powell, describiéndola como pura malevolencia que permanecía en el set, incluso después de que Mitchum se hubiera ido por el día. Los niños actores se volvieron cada vez más difíciles de calmar entre tomas, alegando ver a un hombre alto con un sombrero observándolos desde justo más allá del alcance de la cámara, aunque los adultos no veían nada. El joven actor que interpretaba a John afirmó que alguien le susurraba advertencias al oído entre tomas, diciéndole siempre que huyera del hombre malo cuando no había ningún miembro del equipo cerca de él. El director Charles Laughton fue quizás el más afectado por la extraña atmósfera. Inicialmente entusiasta sobre el proyecto, se volvió retraído y preocupado a medida que avanzaba la filmación. Los asistentes de dirección notaron que a veces se detenía en medio de dar instrucciones, mirando fijamente a los rincones vacíos del set como si viera algo que nadie más podía ver. Laughton nunca dirigió otra película después de Night of the Hunter y le confió a su esposa, Elsa Lanchester, que algo durante la producción le había quitado el deseo de crear.
Años después, historiadores de cine que trabajaban con el metraje original descubrieron puntos fríos inexplicables en ciertos carretes que aparecían como condensación visible al proyectarse, siempre formándose durante las escenas más amenazantes de Powell, como si la película en sí hubiera capturado de alguna manera la atmósfera escalofriante experimentada por el elenco y el equipo. Rebecca, 1940. La primera película estadounidense de Alfred Hitchcock, Rebecca, basada en la novela gótica de Daphne du Maurier, parece haber traído la presencia inquietante de su personaje titular, nunca visto a la realidad, durante la producción. Desde el principio, el set de Manderley, la imponente mansión central en la historia, se convirtió en un hervidero de fenómenos inexplicables que dejaron al maestro del suspense inquieto. Los elaborados sets de la mansión construidos en los estudios Selznick estaban plagados de zonas frías que se movían por las habitaciones, siguiendo a ciertos actores, en particular a Joan Fontaine, que interpretaba a la protagonista sin nombre atormentada por el recuerdo de Rebecca. Laurence Olivier informó haber escuchado susurros de una mujer cuando filmaba escenas en la habitación preservada de Rebecca, aunque no había miembros femeninos del elenco ni del equipo presentes. Los susurros parecían comentar sobre su actuación, a veces criticando su entonación de las líneas dirigidas a la memoria de su difunta esposa. Varios miembros del equipo confirmaron haber escuchado la risa de una mujer resonando en el set, después de que todos se habían ido por el día, siempre viniendo de la dirección del ala de Rebecca en la mansión. La producción fue acosada por problemas técnicos inexplicables. Se encontraba película inexplicablemente expuesta o dañada, pero solo en escenas rodadas en el dormitorio de Rebecca, o que presentaban discusiones sobre su personaje. El elaborado modelo de barco utilizado para representar el viaje final de Rebecca se encontraba reordenado de la noche a la mañana, a pesar de estar guardado bajo llave en el departamento de utilería. Lo más perturbador fueron los repetidos descubrimientos de la escritura de una mujer en las páginas del guión y en las notas del director, con una elegante caligrafía que simplemente decía Rebecca, que no coincidía con la escritura de ningún miembro conocido del equipo. Hitchcock, normalmente escéptico y pragmático, se inquietó cada vez más por un incidente recurrente, la aparición de huellas húmedas que llevaban desde el set de la casa de botes hasta su set de dormitorio. Estas huellas aparecerían durante la noche, cuando el estudio estaba vacío y la seguridad confirmó que nadie había entrado al plató. El agua usada en estas huellas fue analizada más tarde y se encontró que contenía un contenido de sal consistente con agua de mar, a pesar de que el estudio estaba a millas del océano. Judith Anderson, quien interpretó a la obsesiva ama de llaves, la señora Danvers, quizás tuvo la experiencia más inquietante. Reportó sentir una presencia parada detrás de ella durante sus monólogos sobre Rebecca, describiendo la sensación como alguien respirando sobre mi hombro, corrigiendo mi percepción de ella. Después de que concluyó el rodaje, Anderson se negó a guardar recuerdos de la producción, afirmando que algo se había adherido a los objetos de la habitación de Rebecca. Los estudios Selznick tuvieron una dificultad inusual para conservar los negativos originales de la película, con archivistas informando que las bóvedas de almacenamiento que contenían materiales de Rebecca se inundaban inexplicablemente o desarrollaban problemas de humedad que no afectaban a otras películas almacenadas. Algunos miembros del equipo afirmaron más tarde que habían dado vida al fantasma de Rebecca inadvertidamente a través de su detallado diseño de producción, creando un mundo tan completo para un personaje que nunca se veía, que de alguna manera se manifestó en el set. De figuras fantasmas a objetos malditos, estas historias demuestran que, a veces, la verdad es más extraña que la ficción. Si estos horrores detrás de cámaras te dejaron hechizado, no estás solo. Dale me gusta, comparte este video con otros cinéfilos y suscríbete para más historias no contadas de las sombras del cine pasado. No olvides tocar la campana para que nunca te pierdas un vistazo a lo desconocido. Después de todo, la próxima vez que veas estos clásicos, podrías notar algo que las cámaras nunca intentaron capturar. Hasta la próxima, mantente curioso y deja las luces encendidas.